Muy bien, estupendo. Pues muchísimas gracias, Marco, y un poco abrumado por la presentación, porque esto lo vamos a decir, lo voy a decir, aunque probablemente esto ha pasado en bambalinas. Cuando Marco me pidió que un breve currículum para presentarme, le dije, yo te voy a mandar lo mío, pero no lo digas todo, porque a mí me abruma mucho que digan pues todo esto que al fin y al cabo, pues al fin y al cabo, sobre todo lo que soy es un trabajador que trata de hacer muchas cosas y de llegar a mucha gente. No le demos más vueltas y sobre todo en este ámbito pues que me encanta, me apasiona del liderazgo y por eso pues le agradezco enormemente a ISOTools la oportunidad de llegar a una audiencia tan grande, tan excelente y procedente pues de tantos países. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues en este webinar sobre liderazgo aplicado al gobierno, riesgo y cumplimiento, al modelo GRC, pues vamos a entrar en cuestión de qué es GRC. Yo creo que todos lo sabéis, todos tenéis una idea, pero me parece que es un buen punto de partida para saber de lo que vamos a hablar a lo largo de estas pues, cerca de 50 minutos. Me gustaría vincularlo a conceptos que, como ha mencionado Marco, están muy presentes en el ADN de las organizaciones, pero que creo que hay veces que por ser términos tan usados, tan habituales, están muy manidos, muy manoseados y hay veces que se olvida su auténtico sentido y más que el sentido, qué quieren decir, para qué sirven y para qué les son útiles a una organización. Y cuando hablo de una organización me parece ideal lo que ha comentado Marco, hablamos tanto del líder, tanto de los mandos intermedios, tanto de los trabajadores, pero también quiero que hablemos de nosotros como personas, como nuestra familia, nuestro ser individual. Ahí así hablaremos de la misión, la visión y el propósito y también de los valores de la organización. Y de verdad, cada vez que hablamos de los valores de la organización o del líder, hace una introspección a los valores personales, a los valores individuales, porque creo que va a ser muy interesante cómo nos podemos llevar algo de lo profesional a lo personal. Hablaremos del alineamiento y de la coherencia en el gobierno y de la toma de decisiones, porque al fin y al cabo GRC es un modelo de toma de decisiones, no le dais más vueltas, y por fin mencionaremos un aspecto de gestión emocional y de inteligencia emocional para el liderazgo en la auditoría, hablando de la tercera posición. A ver qué es eso de la tercera posición, que tiene que ver con una pequeña herramienta que trabajamos en PNL, Programación Neurolingüística, que se llama las posiciones perceptivas. Ya lo veremos, creo que le vamos a dar va a ser interesante. Trataré de hacerlo lo más ameno, lo menos rígido posible. Creo que los que habéis estado ya conmigo en alguna otra formación, sabéis que me gusta pasármelo bien, me gusta que aprovechéis el tiempo y que os llevéis cosas interesantes, insisto, tanto para el ámbito personal como el profesional. Así que sin más dilación empezamos pues con qué es GRC. Como he dicho antes, yo creo que todos lo tenéis bastante claro, pero bueno, debo de reconocerte que para mí ha sido un término del que había oído hablar, pero no tenía un amplio dominio. Así que, con toda la humildad del mundo, me fui a algunas fuentes a tratar de obtener más información de qué es GRC o qué se entiende de una forma más asumida por GRC. Mezclando varias definiciones, saqué algunas conclusiones interesantes porque todas estaban de acuerdo en que aparecieran determinadas palabras que me parecían claves e interesantes para lo que yo quería transmitir en esta webinar. Me dicen que el gobierno es la forma de garantizar que las actividades de la organización, como la gestión de las operaciones, estén alineadas de manera que apoyen los objetivos empresariales de la organización. Yo empecé a subrayar palabras, alineamiento y objetivos. Nos vamos a riesgos, nos dicen que sería cómo asegurarse de que cualquier riesgo u oportunidad, y me parece muy interesante este concepto de que un riesgo es una oportunidad, está asociado con las actividades de la organización y se identifica y se aborda de una manera que apoya los objetivos. Fíjate que te voy a hablar de riesgos en la situación en la que estamos. Ya estábamos de lleno en los entornos VUCA, algo de lo que hemos hablado muy habitualmente en las formaciones tanto de ISOTools como de la Escuela Europea de Excelencia, algo que incluso Gilbert Araujo describió un día perfectamente como el cisne negro, que son esos repentinos esos sucesos que afectan directamente
al día a día de las organizaciones y, como no, también de las personas. Bueno, pues eso es un riesgo, una oportunidad para ver si se identifica y se aborda de una manera que apoya los objetivos de la empresa, objetivos que ya están mencionados arriba en el concepto de gobierno. Y por último, cumplimiento tiene que ver con asegurarse de que las actividades de la organización funcionen de manera que cumpla con las leyes y las regulaciones a las que está sometida la actividad. Bueno, me parece interesante entender que al fin y al cabo estas tres definiciones son un todo, no se pueden tomar cada una de forma aislada y al fin y al cabo si las leemos con atención y las interiorizamos y la compañía, la organización y el liderazgo de alta dirección las asume, al fin y al cabo lo que estamos obteniendo es un pequeño, una guía de estilo de cómo tomar decisiones eficaces. Pero ahí vamos a ir, vamos a profundizar en ese concepto porque al fin y al cabo vemos que como piezas de un puzzle, el GRC es un modelo de gestión que integra actividades y funciones de gobierno corporativo, gestión de desempeño, está clarísimo, de eso hablará Leslie más en profundidad cuando en la segunda parte de la conferencia, evidentemente la administración de riesgos y por último las responsabilidades de cumplimiento, mejorando la capacidad de las empresas para lograr al fin y al cabo sus objetivos de negocio, porque no estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de mantener el foco en los objetivos y cómo crear un modelo lo suficientemente rígido en las formas, pero flexible en la implementación. Me parece que es interesante también entender esta cuestión de la flexibilidad con la rigidez. Rígido en las formas, flexible en la implementación. Yo he tratado de ampliar este concepto en esta diapositiva en la que vemos que ese todo que engendra el GRC, porque es imposible entenderlo aisladamente o tener un sentido total si asumimos cada una de las tres partes por separado, creo que de esta forma podemos integrarlo porque son un todo que marca el funcionamiento y el ordenamiento de la organización. Fíjate, si GRC tiene que ver con decisiones de disposición o adquisición de recursos y personal. Aquí estamos hablando de qué o quién, qué hace falta o a quién necesita la organización para llevar a cabo ese cumplimiento y que el gobierno sea efectivo. Valoración permanente de estrategias y políticas de dirección. Me parece, a mí es una de mis palabras fetiche, el concepto estrategia, porque al fin y al cabo define los cómo. En los cómo, si nos lo lleváramos al ámbito personal, hay mucha gente que tiene el error de identificarse a sí misma, es decir, de creer que la persona es lo que hace. Y muchas veces cuando lo que hace no está bien, es decir, cuando las estrategias no están dando el rendimiento o el resultado apetecido, tienden a identificarlo con su propia persona. Y entonces dicen, es que yo soy un desastre, yo no sirvo para nada, yo para esto no valgo. Bueno, eso es cuando identifico mi resultado con mi identidad, incluso el resultado de mis acciones. Bueno, pues mis acciones son mis estrategias. Si yo como individuo, como líder o como organización, asumo que mis estrategias son flexibles, y es de lo que os hablaba antes, de la flexibilidad, y no las identifico con mi identidad, puedo estar más libre para llegar a lo que llegaremos en el cuarto punto, que te lo voy a ya adelantar, donde pone control y ajuste en procesos de supervisión, que no tiene más que ver que revisar los cómo, si es que esos cómo que hemos planteado en este segundo recuadro, no están siendo válidos o no están llevándonos donde queremos, pues los monitoreamos, los supervisamos, somos capaces de ser flexibles en la implementación sin perder de vista el objetivo, porque ahí es donde estamos en el tercer punto, manejo de metas y objetivos tanto a corto como a medio plazo, que no tiene más que ver que el hacia dónde vamos. Así que 4 grandes campos: recursos y personal, estrategias, metas y objetivos, supervisión, procesos de supervisión. Al fin y al cabo, ¿qué o quién? ¿Cómo? ¿Hacia dónde vamos? O revisemos los cómo, si es que no estamos en el sitio que queremos. Bueno, pues creo que de eso tiene que ver GRC, de eso tiene que ver este modelo, que como os he dicho antes en la introducción, me llamó mucho la atención porque lo identifico mucho con otras 3 siglas
que se utilizan también muy habitualmente en el mundo de la organización, en el mundo del marketing, que son misión, visión y propósito. MVP, me gusta MVP. Me gusta mucho este concepto, pero creo que también necesitamos tener claras ciertas definiciones. Por eso, me gustaría empezar a plantear que la misión es lo que la organización desea lograr en un periodo específico de tiempo. Mi misión, muchas veces la gente me dice, José Carlos, ¿cómo? Es que me confundo de los términos, me parece que son muy similares. ¿Cómo puedo identificar bien qué es misión, visión y propósito? Me parece que lo podemos hacer en base a las preguntas que responde. La misión es, ¿qué quiero y para cuándo? Mi objetivo y en qué plazo. Esa es mi misión. La visión describe los planes de una organización. Es decir, cómo quiere que sea su mundo, el de sus clientes, pero también cómo quiere ser la empresa, o sea, cuál es el futuro que ve la empresa. Y responde a la pregunta, ¿hacia dónde? Esta es la típica pregunta que se hace tanto en procesos de selección como muchas veces en consejos de administración, que es ¿dónde queremos estar dentro de 5 años? Perfecto, vamos a plantear una visión, vamos a plantear un escenario, vamos a plantear un punto B al que queremos llegar desde el día de hoy, desde nuestro punto A. Esa metáfora que organizamos tanto en coaching. Bueno, y por último, tendríamos el propósito, que es la razón permanente de la existencia de una empresa. Es algo que debe estar siempre en la mente del líder y que debe ser la columna vertebral sobre la que se tomen las decisiones. Y esto responde a la pregunta, ¿por qué? Es decir, ¿por qué está esta empresa en el mundo? ¿Por qué estoy yo en el mundo si te lo tomas a nivel personal? ¿Y por qué tenemos que tomar unas decisiones u otras? Misión, visión y propósito. ¿Qué y para cuándo? ¿Hacia dónde? ¿Y por qué? Fíjate, estas son las reglas éticas del funcionamiento de la organización. Pero te puedo decir que junto con otro concepto que veremos después, que son los valores, te puedo decir que esto tiene un riesgo. Y es que esto no es nuevo, evidentemente. GRC tampoco es nuevo, aunque lleva relativamente poco tiempo de introducción. Es quizá más en el mundo latinoamericano que quizá en Europa. Pero esto de misión, visión y propósito es algo que está muy de moda en todas las empresas, todas en su web. Tienen arriba el típico quiénes somos, el típico menú desplegable de las páginas web y todas tienen un apartado de misión, visión y propósito. Yo, por mi experiencia personal trabajando con muchas empresas, te podría decir que en ocasiones se corre el riesgo de que esas reglas éticas que las organizaciones, que la compañía, incluso que los líderes de la empresa enarbolan como propias, no sean las reales, es decir, por mucho que vengan en la página web, puede que no sean las que de verdad son, sino las que nos gustaría ser. Es decir, que estemos haciendo un poco de ficción, que nos estemos autoengañando, que estemos definiendo qué querríamos hacer, hacia dónde querríamos ir y por qué estamos en el mundo, pero que lo que estamos haciendo en el día a día no esté en absoluto alineado con la misión, ni la visión, ni el propósito. Y si recuerdas, alineamiento ya es un concepto que aparecía en gobierno. Bueno, esto provoca riesgos y de ahí nos vamos a la R de GRC. ¿Riesgos por qué? Porque existe una incongruencia entre lo que declaramos y lo que hacemos en nuestro día a día. Y esto puede ser implementable tanto en las grandes direcciones de la alta dirección como el comportamiento diario de todos los miembros de la empresa y de la compañía. Esta falta de coherencia entre unas y otras, fíjate, también es algo que ahora se plasma mucho en que existe una incoherencia entre el mundo offline y online. Es decir, lo que tú dices en las redes es una cosa, incluso lo que puedes plasmar en tus redes sociales, pero luego cuando yo te conozco cara a cara y le ponemos cara a la empresa, nos damos cuenta de que no es así. Y eso genera riesgos porque chirrían, porque genera una incongruencia muy grande. Fíjate que si ya hemos hablado de GRC y hemos hecho una breve definición de los tres conceptos y también hemos entrado en misión, visión y propósito, nos podemos ir a conceptos que hemos mencionado: alineamiento, objetivos y metas, decisiones, identidad, cumplimiento, estrategias y ajustes, y ese MVP, esa misión, visión y propósito. Bueno, ¿dónde encaja todo esto?
¿Dónde viene a desembocar en ese círculo azul de interrogantes? Bueno, pues creo que todos esos conceptos que de una forma o de otra han estado mencionados en GRC y MVP vienen a dar con nuestros valores. Los valores de la empresa, los valores de la persona. Esto tendría para otra webinar entera, que yo me presto, y que ISOTools recoja el guante, yo me presto a implementarla, porque sería cómo trabajar nuestros valores y cómo definir los valores tanto de la persona a nivel personal como a nivel profesional, a nivel de compañía, de organización. Yo no te voy a decir lo que son los valores, yo no estoy aquí para eso, seguro que hay mucha literatura que puedes consultar, donde lo vas a encontrar mucho más detallado, pero sí te diré para lo que sirven, porque a mí me interesa no tanto lo que pone en la etiqueta, sino qué puedo hacer con ellos. ¿Para qué sirven los valores de una organización? Mira, los valores son al fin y al cabo nuestros pilares, son los jueces, son los pilares sobre los que se sostiene una organización, que puede ser una macroempresa o puede ser una pequeña familia o puede ser un negocio familiar. Son los pilares que le dan sustento, que le dan fuerza, que la asientan, que la atan también al suelo. Son también nuestros jueces, porque aclaran cuestiones de forma que todo el mundo sabe a lo que se atiene cuando entra en contacto con ellos. Cuando esos valores están por encima de las organizaciones, incluso por encima de las personas que en un momento dado mandan en una organización, es porque están sólidamente asentados y mandan un claro mensaje a todo el mundo. Fíjate, a última hora he introducido un pequeño anexo a la presentación, porque, mira, a mí me gusta mucho el fútbol. Yo soy muy futbolero. Ahí vamos a aprovechar que tenemos gente ahí de Colombia, de México, seguro que de Argentina, gente que seguramente es muy futbolera. Yo sé que por allí también hay mucha pasión. Si no, pues la podéis poner en el chat y me decís de qué equipo soy. Yo soy del Real Madrid, ¿vale? Así que no lo oculto. Y creo que la mejor forma que tengo de explicar lo que son los valores, a mí me gusta mucho explicarlo con su identificación en el deporte. Me da igual que te guste el fútbol o no. Pues me quiero que pillas el ejemplo, a ver si te parece y si te sirve para entenderlo. Mira, ese es el equipo, ese es el campo del Sevilla, de aquí de España. Y fíjate, eso que viene ahí escrito está puesto en los asientos del estadio. Casta y coraje. Se dice en su propio lema, en su propio himno, el Sevilla dice que es el equipo de la casta y del coraje. Cuando tú fichas por el Sevilla o mandas en el Sevilla o juegas contra el Sevilla, ya sabes por anticipado a qué te estás enfrentando o qué reglas tienes que seguir, porque te enfrentas a un equipo cuyos valores están la casta, el coraje, lucha, entrega. Y fíjate, fíjate lo que yo le pido, lo que este club le pide a sus jugadores. Ahí no pone clase y calidad, no, pone casta y coraje. Eso es un gran mensaje al jugador, y voy a introducir un concepto que meteré luego, que es el del cliente interno. Es decir, ¿cómo mando el mensaje para adentro? ¿Cómo mando el mensaje para que lo sepa mi gente y a qué atenerse? Yo no le estoy pidiendo a mis jugadores, es decir, a mis trabajadores, a mi gente, a mis equipos, desde la alta dirección no le estoy pidiendo calidad, le estoy pidiendo casta y coraje. Es decir, no quiero que seas el mejor, pero quiero que te lo dejes todo. Para eso vienes a este equipo. Y al fin y al cabo, los equipos son multinacionales, son corporaciones, que nadie se lleve a engaño. ¿Queréis más ejemplos? Hay muchos. Voy a poner sobre todo ejemplos españoles. Ese es el Atlético de Madrid. Bueno, ese es el campo antiguo. Ahora tienen otro que parece un ovni, parece un campo fantástico. Y ese es bueno, esto lo tienen todas las empresas, su client, su eslogan, es decir, la frase que los define. Nunca dejes de creer. El Athletic, encima, si hay por ahí argentinos, sabéis que el Cholo Simeone lleva 8 años de entrenador metiéndole un sello enorme tanto al equipo como al club. ¿Qué quiere decir nunca dejes de creer? No rendirse, persistencia, pelea hasta el final. Oye, y quédate un momento con cómo lo estoy enunciando. Veo que ya tenemos más de 300 asistentes. Fantástico. Fíjate en las palabras que yo utilizo. Casta, coraje, lucha, entrega, persistencia, pelea. Quiero que te quedes con qué palabras estoy utilizando.
porque van a ser luego interesantes para explicar un concepto. Más, fíjate, ese es el Fútbol Club Barcelona, el estadio, el Camp Nou, el campo más grande de Europa. Y eso está escrito en los asientos del estadio y está en los estatutos del club. Pone que el Barcelona es más que un club. Está en catalán, pero se entiende muy bien. Es más que un club. ¿Por qué? Porque sobre todo en España, todo el mundo sabe que el Barcelona efectivamente es más que un club deportivo. ¿Qué representa el Barcelona? Bueno, tiene una implicación enorme social, incluso política, con todo lo que representa pues, el nacionalismo catalán, aferrado a unos ciertos valores, a un posicionamiento incluso político. Tiene que ver mucho con identificación. Es decir, cuando tú apoyas al Barcelona o tú te alineas con los sentimientos, con los valores de este club, ya sabes a los que te atienes. Entonces, me parece muy interesante que, además, esto en el propio Fútbol Club Barcelona habla mucho de los valors, lo dicen en catalán, pero todos lo entendemos, los valores, porque es una forma muy clara de que sepas dónde estás y que te identifiques con ellos si realmente quieres ser uno de los nuestros. Fíjate, hay otro caso en España que me parece más alucinante todavía. Este es el Athletic de Bilbao. Y fíjate, el Athletic de Bilbao es un club en español que tiene una característica. Sabéis que es de Bilbao, del País Vasco, tiene una característica que a lo largo de los más de 130 años de historia de la entidad ha llevado hasta el fin. Y es que solo pueden jugar, ojo, y fichar jugadores nacidos en el País Vasco, es decir, en su región. ¿Por qué? Porque tienen valores como sentido de pertenencia y apego a la tierra y a las tradiciones, porque eso es una tradición. Ningún nuevo presidente, es decir, ningún nuevo líder que llegue a la empresa, a la corporación o a la alta dirección, se atreve a jugar con esos valores, porque marcan la tradición. Pero fíjate, es más interesante. El Athletic de Bilbao, que además es un equipo bastante potente económicamente, nunca podría fichar, por ejemplo, a Leo Messi, un jugador, pues el mejor jugador del mundo. ¿Por qué no lo puede fichar? ¿Porque no tiene dinero? No, porque Messi es argentino y no es vasco. Esto quiere decir que están condicionando, fíjate, esto me parece interesantísimo, los valores de la entidad están hasta condicionando los objetivos. Pero los seguidores, es decir, los clientes internos de la organización, asumen que hay determinados objetivos a los que no van a poder alcanzar, pero que se subyugan y se subordinan a los valores. Me parece algo maravilloso. Puedes estar de acuerdo o no, pero tú eres libre de asumir los valores, porque ahí están, marcan los pilares de una entidad. Y si salimos de España, el actual... Bueno, ya no el actual campeón, el antiguo campeón de Europa es el Liverpool, un equipo precioso, toda una historia, una tradición. En la puerta de su estadio, de Anfield Road, tiene ese cartel. You'll never walk alone. Nunca caminarás solo. Un club, además, que ha pasado por vicisitudes de todo tipo a lo largo de la historia y que implica que nunca vas a caminar solo. Es decir, existe una fidelidad y amor incondicional, incluso por encima de los resultados. Me parecen ejemplos de cómo plantear lo que son los valores, cómo condicionan, cómo marcan las líneas de actuación de una organización, incluso cómo forman, cómo marcan incluso una forma de conseguir determinados resultados. No se quieren resultados a toda costa, se quieren resultados bajo unas determinadas líneas de gobierno. Fíjate lo que mencionamos antes. Y creo que ahora, ya después de ver estos ejemplos, sí nos podemos llegar a la conclusión de para qué sirven los valores, que es esa pregunta que había dejado antes colgada. Pues mira, los valores sirven para ponernos metas y para tomar decisiones. Es decir, para tener una visión, como hemos visto antes, para responder a la pregunta hacia dónde mis valores marcan cuál es mi objetivo, y en base a mi visión y a los valores que la dictan, tomo unas decisiones u otras. ¿Cuál es la mejor forma de saber qué decisión es la correcta? Preguntarle a tus valores. Esto también nos lo podemos llevar al campo personal. A mí siempre me gusta ir de lo personal a lo profesional.
O sea, cuando teníamos 20 años, uno de nuestros valores era la diversión. Bueno, pues llegaba un viernes por la noche y nos íbamos de fiesta con nuestros amigos. Cuando tenemos 45, a lo mejor, bueno, puede que el valor se mantenga, pero a lo mejor en nuestra escala de valores ha subido otro valor como es la familia. Y entonces llega un viernes por la noche y después de toda la semana trabajando, lo que nos gusta es quedarnos en casa con nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos. ¿Qué ha pasado? Pues que nuestros valores han cambiado, mi visión se ha transformado y las decisiones que tomo están ajustadas a ambos. Para eso sirven los valores, para soñar y para decidir, es decir, para generar una visión y para tomar decisiones que estén alineadas con esa visión que tengo. Fíjate, porque me gustaba lo que te he dicho antes, cuando te he dicho, fíjate en las palabras que estoy utilizando para hablar de valores. Y te he dicho casta, coraje, lucha, entrega, persistencia, implicación, pertenencia, apego, fidelidad, amor. Si te das cuenta, todo lo que he utilizado son sustantivos. Aquí me sale el alma de filólogo. ¿Qué le vamos a hacer? Son sustantivos, son nombres comunes. Un valor por sí solo es una intención, porque yo puedo tener el valor de la lucha y de la entrega, pero eso no deja de ser una intención muy bonita si no la pongo en marcha. Es decir, los valores no sirven de nada si no se plasman en principios. Por eso me parece tan fundamental que para el correcto gobierno de una organización queden claros los valores, pero que no se queden ahí, que no se queden en un vinilo pegado en una pared o en un apartado de la página web, que se pongan en marcha y que sean acciones, que sean verbos. Ojo, desde el liderazgo, desde arriba, desde la alta dirección, pero que sean extendibles, extensibles al resto de la corporación. Pero evidentemente el líder marca ejemplo, el líder marca la línea, el líder marca la tendencia, porque al líder lo mira todo el mundo, a ver qué está haciendo. Por eso es el primero que tiene que poner en marcha, que tiene que bajar al suelo y poner en práctica, plasmar en acciones los valores de la organización. ¿Qué pasa si existe una falta de alineamiento? Ojo, alineamiento, rescato una palabra que estaba en la definición de gobierno. ¿Qué pasa si existe una falta de alineamiento entre los valores, es decir, entre lo que digo que vamos a hacer y los principios, lo que hago? Pues eso lleva directamente a la incoherencia. Y la incoherencia genera un chirrío. La incoherencia agrieta los cimientos de esos pilares que hablábamos antes, que son los valores. ¿Por qué? Porque afecta al liderazgo y a la visión que tienen del líder, tanto el cliente externo como el interno. Es decir, ese liderazgo que tiene un reflejo al exterior, pero que tiene que tener un refuerzo hacia el interior de la organización. Los clientes externos tienen que saber si lo que están comprando está de acuerdo con los clientes de esa marca, con los valores de esa marca, pero el cliente interno, los proveedores, los propios trabajadores, los propios miembros de cuadros intermedios tienen que tener claro que desde arriba se está siendo coherente, se está siendo fiel tanto a los valores personales como de la empresa, porque aquí viene otra cuestión interesante y es que también puede existir un gran riesgo, y fíjate, porque genera debilidad y riesgos. ¿Recuerdas la R de GRC? ¿Dónde puede existir también un gran riesgo? Si no existe un alineamiento entre los valores personales del líder y los valores de la organización que está liderando. Eso es el primer paso hacia el desastre. Así que lo importante de los valores es que son un claro mensaje tanto a la competencia como a los clientes externos y sobre todo al interno, evitando riesgos si se cumplen y se actúa alineadamente con ellos y dejando claras las líneas de gobierno y, por tanto, el rigor en el cumplimiento. Y con esto llegamos al último concepto de GRC. Fíjate si son interesantes los valores que, como hemos visto antes en algunos de los ejemplos de los clubes de fútbol, marca la línea de actuación no solo a los líderes actuales, sino a los futuros, porque ya saben a qué atenerse, porque existen unos valores de la organización que están incluso por encima de los valores de la persona que en ese momento esté ocupando el cargo de líder o las más altas esferas en los cargos de dirección y toma de decisiones. Bueno,
me parece particularmente interesante. ¿Y cuáles son, si estamos hablando de los riesgos que pueden existir para que se rompa la coherencia en el liderazgo, cuáles son esos tres pilares? Bueno, pues la coherencia se basa en tres pautas muy sencillas. Que lo que piense, lo que diga y lo que hago va en la misma dirección. Es así de sencillo, no le den más vueltas. Hay mucha literatura en torno a la coherencia, la congruencia. Esto es ser coherente. Y además esto, tú mismo lo sabes, cuando eres incoherente es porque se cae alguna de esas tres patas, pero lo más importante es que es muy detectable desde el exterior. Es muy fácil, muy fácil detectar, muy fácil ver cuando alguien no está siendo coherente. Y los líderes están permanentemente expuestos a la observación, al comentario y también a la crítica. Y fíjate, porque antes creo que ha dicho algo muy interesante Marco, y es que cuando se habla, GRC es un modelo, no le das más vueltas. La congruencia es una forma de actuar. El liderazgo es algo que todos los días se escriben 10 libros distintos de liderazgo, que si nuevos modelos, que si yo no sé qué, pero el liderazgo no es bueno de por sí. Tú puedes ser un líder enormemente coherente y muy alineado con unos valores, porque, ojo, bueno, eso no te lo había mencionado antes, pero los valores no son buenos ni malos. Yo te he hablado de valores que a lo mejor todos nos aferraríamos a ellos y los firmaríamos con sangre. El coraje, la entrega, la lucha, el apego, el amor, la pertenencia, la implicación, vamos, me parecen preciosos, vamos, yo los firmaría con sangre, los pondría en mi propia empresa. Pero no todo es vino y rosas, ¿eh? También cada valor tiene un contravalor. A mí me gusta mucho, a mí me han llamado muchas veces para dar conferencias de los valores en el deporte y también de los valores en la empresa, como si esto fuera un campo de rosas donde se desarrollan los más bellos instintos humanos. No. En el deporte es verdad que se desarrolla la lucha, la superación, la entrega, la mejoría, la victoria, el deseo de ser mejor. Sí. Pero en el deporte también se desarrolla la trampa, la mentira, la maldad, el juego sucio, que está ahí. Entonces el deporte no tiene valores. El deporte, como la empresa, como la vida, es un escenario para que cada organización, cada club, cada persona, cada familia decida sobre qué pilares quiere desenvolverse y quiere desarrollarse a lo largo de su vida. Por eso, el liderazgo, tú puedes ser un líder muy aferrado a unos valores, pero que sean nefastos. Porque, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Hitler. Hitler era un líder carismático. Fíjate si era carismático, nos puso a todos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque estaba plenamente alineado con sus valores. Pensaba, hablaba y actuaba como un asesino. Eso hizo que un continente, medio continente, se fuera detrás de él y lo siguiera. Hacia el abismo, pero que lo siguiera. Porque luego veremos cuáles son las pautas de comportamiento de un líder alineado con este concepto. Bueno, y fíjate, yo antes le decía a Marco fuera de micrófono y en estos días que hemos estado hablando, preparando la presentación, que a mí siempre me gusta mucho el concepto de líder. Mucha gente cuando trabajamos en empresas siempre decimos, joder, es que fulano gana una pasta, es que el director gana una pasta y a lo mejor tampoco es el tío tan listo. Esto yo creo que más o menos, el que más y el que menos lo hemos dicho todos en nuestro puesto de trabajo. Fíjate, yo creo que el líder no le pagan por ser más listo ni por saber más. Al líder le pagan más porque es el que tiene que tomar el riesgo en la toma de decisiones estratégicas para la organización. Ahí está el GRC. Ese es el gobierno. Esa es la toma de riesgos. Y ahí está el rigor en el cumplimiento. Pero claro, ¿cómo tomamos decisiones? Antes Leslie me decía fuera de micrófono ya, pero es que muchas veces es que no se fomenta el liderazgo porque los trabajadores o los mandos intermedios tendemos a quitarnos el marrón de encima dejando que otro tome la decisión. Bueno, eso tiene unos riesgos. Cada vez que no tomo una decisión, estoy dejando que alguien la tome por mí. Luego me quejaré de los efectos y de las condiciones y de las repercusiones. O cuando procrastino una decisión, es decir, cuando la dejo para mañana, ¿no? Para cuando esté preparado. Bueno, ¿por qué no empezamos a tomarla hoy? Y luego, como hemos visto antes, si no funciona, somos capaces de revisar y monitorear la estrategia. Bueno, pero al fin y al cabo muchas veces
No tomamos decisiones por parálisis, la puñetera parálisis por análisis. No, es que hasta que no las tenga todas conmigo no voy a dar más pasos. Bueno, te voy a dar un breve manual de toma de decisiones, de cómo yo enseño, nosotros en Indepcia enseñamos a tomar decisiones. Y creo que son conceptos que hayamos visto. ¿Quién marca? Lo primero, ¿cuáles son las buenas decisiones? Las buenas decisiones solo se saben a toro pasado. Yo no sé si la decisión que he tomado era buena o mala hasta que veo el resultado. Así que ya me gustaría a mí tener la bola de cristal para solo tomar buenas decisiones. Pero para empezar hay que tomar decisiones. Y si no funciona, revisamos estrategias. Porque el problema no es la estrategia, no soy yo. El problema es quizás que la estrategia que he utilizado no me sirve. Pero como no soy un árbol, que decía Jim Rohn, soy capaz de ser flexible en la implementación. Rígido en el sistema, flexible en la implementación. ¿Cómo tomamos decisiones? En base a una visión, en base de hacia dónde quiero ir. Mi futuro marca mi presente. Donde yo quiero llegar marca lo que tengo que hacer hoy. Yo dentro de 5 años quiero estar allí. Hoy tengo que actuar como tal. Hoy eso, en PNL, eso nos enseña que eso nos genera un chirrío en nuestro cerebro porque dice, nuestro cerebro va a decirnos, oye, existe una disonancia, existe una incongruencia entre lo que estás haciendo hoy con lo que eres. Es decir, no te estás comportando como lo que eres, sino como lo que dices que quieres ser. Correcto, esa es la misión. De primera, nuestro cerebro nos va a decir, oye, ¿dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que hoy todavía no eres eso? Y es verdad, y contra eso tenemos que luchar. Por eso tenemos que tener el compromiso con la misión, pero también el compromiso con el proceso. Y el proceso empieza hoy. En base a una visión, perfecto, pero compromiso con el proceso. En base a unos valores, te he dicho que los valores nos enseñan a marcar esa visión y a tomar decisiones. Y hay un tercer factor que quería mencionar, el estado emocional. Es decir, un estado emocional equilibrado, que sea operativo y que nos ayude a tomar las decisiones de la forma más racional posible. Y eso ya veremos otro día cuál es el gran problema que tenemos a la hora de tomar decisiones racionales. Y es que los que habéis estado en alguna otra formación conmigo ya lo sabéis, pero vuelvo a decíroslo y además os lo anticipo porque vamos a tener más oportunidad de vernos. Nos cuesta mucho tomar decisiones racionales porque los seres humanos somos eminentemente emocionales. Por eso muchas de nuestras decisiones, incluso esto está visto hasta neurológicamente, no están tomadas desde el cerebro racional, sino desde el cerebro límbico, que es el más emocional. Por eso, nuestro estado emocional, que al fin y al cabo un estado emocional es la emoción que somos capaces de sostener durante más tiempo. Una emoción, esto ya lo veremos más adelante, una emoción es algo puntual, que me puede durar un determinado tiempo, incluso puede durar varios días, pero un estado emocional es algo que arrastro durante un largo periodo de tiempo. Es decir, una cosa es tener miedo, que es algo natural, pero otra cosa es ser un cobarde. Y esto yo tengo un maestro, se llama Carlos Herreros, uno de los pioneros del coaching en España, que tiene un libro maravilloso que se llama La empresa con miedo. Es decir, cómo actúa, cómo cambia su visión, sus valores una empresa y por tanto sus decisiones, una empresa que vive en un estado emocional de miedo. Cómo sus estrategias cambian, cómo incluso cambia sus enemigos. Es decir, cómo sus decisiones dejan de ser operativas, equilibradas y alineadas. Fundamental saber cuál es tu estado emocional. Me gusta una frase para apuntalar este concepto de Martha DeVale que dice: no tomen decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Esto nos invita a tomarnos un tiempo de reflexión a la hora de tomar decisiones que pueden tener efectos permanentes o de larga duración cuando en realidad están tomadas bajo emociones temporales, porque esa emoción pasará. Ahora, tanto si es una emoción puntual como si es, como hemos dicho antes, un estado emocional sostenido en el tiempo, es interesante entender si nos está siendo operativo o no. Es decir, si las decisiones que estamos tomando en base a ese estado emocional nos acercan o no nos acercan al objetivo, a la visión, por utilizar el mismo lenguaje que estamos arrastrando durante toda la conferencia,
que nos hemos marcado. Este es el manual de toma de decisiones. ¿Cómo sé qué decisión debo tomar? Muy bien, pásala por tu visión, fíltrala por tus valores y asegúrate de que está tomada bajo un estado emocional operativo, equilibrado y en calma, porque así te librarás de luego de tener que arrepentirte de ello. Y por último, vamos a terminar con el liderazgo en la auditoría. Mira, existe, como te había mencionado antes en la presentación, existe una herramienta de programación neurolingüística que se llama las posiciones perceptivas. Es una herramienta que principalmente sirve para como herramientas de resolución de conflictos, porque nos aporta en un conflicto, sobre todo interpersonal o incluso entre dos organizaciones o incluso entre una organización y un problema, nos aporta una visión externa que nos da más información. Fíjate, yo ahí quiero que lo veamos desde dos puntos de vista. Fíjate en ese juego de tres elementos que estoy poniendo. Fíjate, bueno, yo te puedo decir que yo he sido auditado. Vosotros tenéis la gran experiencia como auditores, sois profesionales de este campo, pero yo he estado en el otro lado. Yo he estado al otro lado de la auditoría. Yo soy el que llegan y me dicen, ostras, que la semana que viene nos auditan. Te puedes imaginar la semana que pasamos, las emociones de miedo, estrés, ansiedad, el no saber qué va a pasar, la incertidumbre, que yo creo que es la emoción que nos va a acompañar durante mucho tiempo en nuestra vida. Todo eso se arrastra durante el tiempo previo, pero también durante el propio proceso de auditoría. Por eso, yo he puesto aquí tres elementos. La organización, que tiene un líder, el proceso de auditoría y en una tercera posición el auditor. Mira, si esto lo lleváramos a una situación de conflicto, ¿por qué he puesto 1, 2 y 3? Vale. La organización, es decir, el propio, desde dentro, se ve esa situación, ese proceso de auditoría en una primera persona, con una enorme implicación emocional. Es decir, voy a utilizar una palabra más técnica, que es, estoy muy asociado emocionalmente. ¿Por qué? Porque lo estoy viviendo desde dentro. Estoy sufriéndolo en mis entrañas, en mis carnes, como se dice en España. Yo creo que también, seguro en tu país. Lo estoy sintiendo, incluso lo somatizo. Estoy demasiado metido en el papel, estoy demasiado implicado y quizá me falta perspectiva. Creo que es una palabra interesante que vamos a ver ahora. En una segunda posición estaría el proceso en sí mismo, la auditoría. El proceso por el que me tienen que, pues, lo típico que nos vende, venga, vamos a ver los papeles. Esto cuando llega el auditor y empieza a pedirnos papeles, documentación, venga, que esté todo en regla, tal, los protocolos, tal. En fin, ¿qué os voy a contar a vosotros que sois profesionales de esto? Y en una tercera posición está el auditor. Estáis vosotros. ¿Por qué os voy a hablar de liderazgo en la auditoría? Porque la tercera posición perceptiva es la que tiene una perspectiva de distancia, tanto física como emocional, respecto a las otras dos, respecto a la organización y al proceso de auditoría en sí mismo. Vosotros, el auditor lo ve desde fuera. Eso verlo desde fuera, que es esto muchas veces que decimos nosotros en el lenguaje, cuando tenemos un problema y decimos, vamos a tomar distancia, es decir, vamos a verlo desde fuera, es decir, vamos a tratar de desimplicarnos emocionalmente porque, como te he comentado antes con el tema de la toma de decisiones, si estoy demasiado implicado emocionalmente, mis decisiones van a tener que ver mucho con lo emocional y poco con lo racional. Y me interesa que mis decisiones sean lo más coherentes, equilibradas y alineadas posible, como te he dicho antes. El auditor es alguien que lo mira en tercera persona. A mí me gusta mucho una expresión y yo la quiero compartir con vosotros porque creo que os va a servir. A mí, cada vez que tengo un problema, cada vez que veo una situación a la que no le veo salida, muchas veces no le veo salida porque estoy tan cerca que no tengo suficiente campo de visión para ver otras opciones. Entonces yo me hago una pregunta y me digo, ¿qué diría un marciano?
¿Qué diría un marciano? Es decir, si un marciano ahora mismo aterriza y ve esto, alguien que lo ve desde fuera, recién llegado, sin tener nada que ver y quizás pues con la información que ha podido recabar de ver lo que está pasando, ¿qué diría un marciano? A mí me parece muchas veces que un auditor es esa tercera posición, el que lo ve desde fuera, el que ve desimplicar, con una falta de implicación emocional en el proceso, es decir, en la relación entre uno y dos, entre organización y proceso, el que lo ve desde fuera. Y con eso tiene muchas más posibilidades de generar información para sacar adelante su trabajo y hacerlo lo mejor posible. Me gusta mucho a la hora de entender esta mecánica, esta herramienta, y a las posiciones perceptivas, me gusta mucho esa figura, la del juez de boxeo. Si tenéis en mente un combate de boxeo, lo habéis visto, todos hemos visto por la tele, veréis que el juez de boxeo baila alrededor del conflicto de las dos boxeadores, de las dos personas que están implicadas emocional y personalmente en ese conflicto. Él lo ve desde fuera, baila alrededor de la situación buscando la ventana y buscando el hueco que existe entre los dos, porque así tiene una visión global y puede tomar determinadas decisiones que si estás cegado, fíjate la palabra que uso, por estar demasiado dentro de la situación, te está faltando información. Desde fuera se tiene una información porque el auditor toma distancia para tener una perspectiva más amplia y recabar mayor información. Para ello, para liderar, ser un líder eficiente en su trabajo, el auditor está disociado emocionalmente, es decir, no tiene ninguna implicación ni con uno ni con otro, porque juzga hechos, no personas. Me parece interesantísimo. No está poniendo en juego relaciones, está juzgando hechos. Ahora, esto es desde la tercera posición, ¿vale? Desde esa que vemos ahí arriba, el auditor, tercera posición. Pero bueno, esto también a lo mejor lo puedo ver desde la primera posición. ¿Qué hace el líder de una organización que está siendo auditada? ¿Cómo maneja esa situación? Bueno, pues gestionando las emociones que se generan en su organización durante el proceso de auditoría. Eso que hemos hablado antes de qué tiene que hacer para generar un estado emocional que sea lo más operativo posible, de forma que tome decisiones siempre equilibradas emocionalmente. Decisiones. Y creo que con esto llegamos al final, que es cuáles son las tres características de un líder. ¿Qué es lo que hace que una persona sea un líder? Un líder no es ni al fin y al cabo alguien al que las personas seguimos, alguien que nos sirve como referencia. ¿Cuáles son las tres características de un líder? Pues creo que como resumen a todo lo que hemos visto a lo largo de estos prácticamente 3/4 de hora, es alguien coherente, es decir, alguien que alinea lo que dice, lo que piensa con lo que hace. ¿Con qué? Con esa visión, con esos prismáticos que tiene la figura de la diapositiva. Un líder es alguien que toma decisiones basado en una visión, en unos valores firmes y en un estado emocional equilibrado. Ojo, que toma decisiones. Al líder no se le pide que acierte, se le pide que tome decisiones que marquen la línea estratégica de la organización. Y por último, el líder es alguien que pone acción. Nadie es líder desde el sillón de su casa. Y yo aquí siempre pongo un ejemplo. Forrest Gump, todos hemos visto la película. Forrest Gump un día se levanta de su casa y se pone a correr. ¿Y qué hace la gente? Le sigue. ¿Por qué? Porque encuentra un estímulo, encuentra una inspiración. Nadie sigue a alguien que está sentado en su casa, no le den más vueltas. El líder es alguien que pone acción, es proactivo, no es reactivo. El líder es el que plantea, no es el que espera a ver qué hace alguien. Esas son las tres características de un líder. Es coherente, toma decisiones y le mete acción. Ese es el perfil de alguien al que las personas seguimos y estamos dispuestos a dar hasta la última gota de nuestra sangre, casi te diría, si quieres aceptarme la metáfora. Pues creo que con esto me ajusto a tiempo, que para mí es un milagro ajustarme a tiempo porque siempre hablo más de la cuenta.